Hola, soy Alba Cecilia Garzón. Bienvenidos a nuestro curso asincrónico para que revisemos la aplicabilidad de la guía del CLSI EP23, cuya principal característica es darnos los lineamientos y las directrices para poder realizar una planificación individualizada del control de calidad con enfoque de riesgo. Cada día los profesionales del laboratorio tenemos mucha más presión, ¿cierto?, para tomar decisiones que sean costo efectivas. Hasta la fecha, nosotros venimos realizando el monitoreo del desempeño de las pruebas con una estructura de control de calidad masificada. Es decir, hacemos el mismo control de calidad para todo el área de química clínica, la misma estructura de control de calidad para el área de hematología, la misma estructura de control de calidad para el área de inmunoensayos. Pero lo que busca la guía del CLSI es que empecemos a entender que efectivamente, si queremos tomar decisiones que sean mucho más costo aplicables, costo útiles y desde luego costo efectivas, tenemos que empezar a priorizar con enfoque de riesgo cómo diseñamos y planificamos la estructura de aseguramiento. ¿Por qué? Porque partamos del principio que en términos de impacto no es lo mismo que yo cometa un error en el resultado de una troponina que cometa un error en el resultado de un colesterol. Que adicionalmente no es lo mismo monitorear una prueba colorimétrica cuya función es lineal que monitorear una prueba no lineal que utiliza 3 y 4 calibradores en donde hay más fuentes de variación que pueden afectar la estabilidad de la función de calibración y por lo tanto la validez de este resultado. Hoy en nuestro lenguaje es muy común que ya los profesionales del laboratorio hablemos de riesgo. Hemos venido incorporando distintas herramientas, distintas matrices que nos permiten direccionar las estrategias destinadas a minimizar los riesgos en el laboratorio clínico. Si somos coherentes con la medicina en laboratorio basada en la evidencia, hoy contamos con normas que nos hacen la vida mucho más sencilla. Miren cómo, por ejemplo, la ISO 14971 da las directrices específicas para todos los fabricantes de los dispositivos de diagnóstico in vitro de cómo deben caracterizar los riesgos de cada dispositivo. Miremos cómo a nivel genérico la norma ISO 31000 nos da las directrices de cómo se identifica, se analiza, se evalúan y se tratan los riesgos de manera transversal sin importar el servicio del que estemos hablando. Y contamos con una norma específica para la aplicación de gestión del riesgo en los laboratorios médicos, que es la norma ISO 22367 del año 2020. ¿Qué característica importante tiene esta norma? La característica que tiene esta norma es que justamente empieza a hablar de cómo el laboratorio debe focalizar la identificación de riesgos en los procesos claves desde el proceso preanalítico, analítico y postanalítico. De manera personal y por mi experiencia, tal vez la única fragilidad que tiene esta norma, la ISO 22367, es que arranca directamente desde la muestra. Pero cuando nosotros entendemos el modelo de prestación del servicio de laboratorio, tenemos que entender que realmente nuestra identificación de riesgos inicia desde la población a la que le prestamos los servicios, desde la selección del método, de las características de los sistemas analíticos y que no puedo únicamente iniciar la identificación a partir de la muestra. Hoy vemos cómo efectivamente palabras y vocabularios como probabilidad, severidad, son características o adjetivos calificativos que permiten demostrar y calificar la criticidad del riesgo. Entonces, hoy podemos decir, sí, es que el riesgo de caída de un paciente acá en el laboratorio, ¿cuántas veces puede ocurrir? Puede ser muy pocas veces, entonces hablamos de probabilidad baja, o ocurre muchas veces y podemos decir de probabilidad alta. Pero ¿cuál es el factor de riesgo que esté asociado al riesgo de caída? El tipo de paciente que atendemos, son pacientes de la tercera edad, son adultos mayores, son pacientes con discapacidad física o discapacidad motora. Entonces, el vocabulario de nosotros está asociado, cuando hablamos de riesgo, a 3 atributos que no podemos perder de vista en nuestro radar.
la probabilidad con que ocurren, con qué frecuencia se presenten, el impacto que generan, la severidad del daño y desde luego los mecanismos de detección. Si este riesgo se puede materializar, ¿qué mecanismos de detección tengo para evitar que ese riesgo se materialice? Y con esas tres variables, probabilidad, severidad y detectabilidad, es que nosotros hacemos la evaluación de los riesgos que identificamos a nivel de laboratorio. Vamos a iniciar específicamente con los lineamientos que nos ha dado, por ejemplo, el CLSI, que son específicos a gestión del riesgo. Contamos también con la guía del CLSI EP18A2 y observen que esta está centrada en las técnicas de direccionamiento del riesgo para identificar las fuentes posibles del error. Esta guía inicialmente nos da una metodología en el cual nos permite desde la caracterización de cada una de las fases del proceso de medición de una manera muy transversal, identificar los riesgos a través de herramientas como la lluvia de ideas, como la espina de pescado, donde la EP18 nos dice es importante que usted caracterice cuáles son los riesgos que están asociados a la muestra. Y entonces uno pensaría en la muestra, está asociado al tipo de matriz, si es suero, si es plasma, si es orina, su estabilidad. A las características asociadas al operador del sistema analítico, por su competencia, por sus habilidades, por su idoneidad, por su tiempo de experiencia. A las condiciones ambientales que se presentan o que puedan generar riesgos que afecten la validez del resultado, como la temperatura, la humedad. Riesgos asociados a los reactivos, como puede ser la estabilidad, su presentación, si es monorreactivo o birreactivo, las fechas de vencimiento, el cambio de los lotes, que son variables que están asociadas a variación. Y si están asociados a variación, pues están asociados a riesgo. Y si están asociados a riesgo, tendremos que pensar en puntos críticos de control. Y los riesgos asociados al sistema analítico de medición. ¿Cómo entiendo yo el analizador que tengo? ¿Cuáles son las variables de riesgo asociadas a este dispositivo de medición? Que tiene un solo brazo para pipetear reactivos y muestras, que trae una sola sonda que se lava, se autolava, que tiene mezclador, que no tiene plataforma refrigerada para los reactivos, y que cómo al alinearse todas estas variables se podría presentar un resultado incorrecto que afectaría la toma de decisiones y por ende la seguridad del paciente. Miren ustedes cómo en la medida en que se sientan en construcción colectiva con sus colegas de trabajo, va a hacer que estas herramientas sean mucho más propositivas, generen y agreguen valor. ¿Qué podemos hablar de las muestras? Si los interferentes de tipo endógeno, la lipemia, la hemólisis, la ictericia, si los coágulos, si la fibrina. Fíjense cómo muchas veces puede ser una variable asociada, por ejemplo, a las pruebas de coagulación, la concentración de fibrinógeno propia que tiene el paciente, que puede estar asociados a valores muy prolongados en las pruebas coagulométricas que dependen del fibrinógeno y que debimos haber analizado el riesgo ¿desde dónde? Desde las características de la muestra. Y así pues vamos a ver cómo herramientas como este nos dan sistematicidad para analizar las diferentes variables. Vamos a mirar un ejemplo que nos presenta la guía del CLSI EP18, que nos permite llegar a un conocimiento más exhaustivo de los posibles riesgos que tenemos y de los mecanismos de control. Esta es una matriz que está diseñada para que tenga unos elementos de entrada que nos permitan estudiar y conocer más acerca de las variables que pueden ocasionar los riesgos. La primera entrada es caracterizar qué puede fallar, cuál es el modo de la falla que podemos tener, que es lo que se conoce como el riesgo. Lo segundo que tengo que preguntarme es, bueno, ¿cuáles son las características del sistema analítico o de medición o las acciones recomendadas que me da manufactura por si se presenta este riesgo? Entonces fíjense que parte de la falla, ejemplo, falla entrada incorrecta de los datos de la muestra.
¿Cuáles son las características del sistema analítico, las acciones que recomienda manufactura frente a esta falla? La lectura del código de barras, lo cual asegura la identificación correcta de la muestra. Viene la tercera entrada, que es preguntarnos si conocemos las limitaciones de esa característica, es decir, qué tan efectiva es. Y la respuesta es que justamente esa lectura del código de barras es altamente efectiva, que es un evento poco frecuente que se presente un error en la identificación y que por lo tanto la siguiente pregunta me va a permitir saber si ese riesgo va a ser aceptable, si lo puedo tener como un riesgo residual aceptable entre los procesos de laboratorio. Entonces él me pregunta, ¿este control de medidas es efectivo? Y si la respuesta es sí, y esa medida de control que es tener el lector, ese riesgo residual es aceptable. Y por lo tanto, para el plan de control de calidad ya empiezan a establecerse una serie de acciones que son específicas para que este riesgo no se materialice. ¿Cómo? Siga las recomendaciones de manufactura. Use el lector de código de barras. Segundo, realice entrenamiento al personal en la utilización del lector de código de barras. Y si tiene que hacer proceso manual, realice el entrenamiento y la verificación de adherencia para que este error no se materialice. Posterior a esta identificación, los que no sean riesgos residuales aceptables pasarán a lo que sería la metodología de la investigación exhaustiva, que es lo que se conoce como el MIE, en donde fíjese que ya nosotros podemos hablar de la valoración y de ese nivel de criticidad, donde vienen las dimensiones de las cuales hablamos: severidad y probabilidad. Cuando yo multiplico o digamos priorizo severidad por probabilidad, determino la criticidad. Y dependiendo de la criticidad, fíjese que esta matriz nos propone que realicemos acciones de prevención, acciones de detección. Prevención para que el riesgo no se materialice. Detección para que sepamos realmente cuáles son esos puntos críticos de control en los cuales me voy a dar cuenta que el riesgo se va a materializar. Y recuperación, que es cuando ya el riesgo se ha materializado, cuando falló nuestra acción de prevención y nuestros mecanismos de detección, ¿qué vamos a hacer? Entonces, digamos que esta característica de la matriz del CLSI EP18, digamos la parte enriquecedora que tiene dentro del tratamiento, fíjese, dentro de la evaluación del riesgo, funciona como los modelos AMEF, análisis del modo y el efecto de la falla, donde se prioriza severidad, probabilidad para obtener criticidad. Pero el valor agregado de esta herramienta es que nos dice específicamente, oiga, busque el componente o la actividad o la fase del proceso donde se presenta la falla, fase analítica. ¿Cuál fue la falla? ¿Falla del reactivo o escasa reacción o no hubo reacción? ¿Cuál fue la causa? Que el reactivo, porque pudo tener una baja reacción, era un reactivo vencido, era un reactivo que estaba llegando a su fecha de vencimiento. ¿Cuál es el efecto? Un resultado incorrecto. Evalúelo, valore ese riesgo, severidad y probabilidad, escriba, caracterice las acciones que le recomienda manufactura y ahora determine sus 3 intervenciones: prevención, detección y recuperación. Entonces, esta pues es una matriz que es bastante interesante, fue uno de los primeros modelos que se trabajaron, donde le decían, por ejemplo, mire, la falla, resultados debidos a deterioro del calibrador. ¿Cuáles son los sistemas de detección, los sistemas de control propios de manufactura? Un software que monitorea la integridad del calibrador. ¿Cuáles son las recomendaciones que me da manufactura si ese proceso de control es efectivo? Y cuáles son las acciones que nosotros vamos a verificar. Dentro de ese proceso evolutivo, es decir, después de que la guía EP18 trabajó esa metodología de investigación exhaustiva, aparece la EP23, que es específica ya solamente para lo que es control de calidad. En la otra nos daban herramientas. Esta finalmente nos da los lineamientos de cómo efectivamente no es suficiente, porque lo que les comentaba, la EP18 arranca en la muestra. La EP23 es mucho más sistémica. Y él le dice, no señor, usted tiene que tener todos unos elementos de entrada que le permiten caracterizar muy bien el riesgo.
Por eso le dicen, usted tiene que tener todo el sistema de información, toda la información necesaria al sistema de medición, que incluye desde cuál es el uso del test. ¿Es un test para diagnóstico? ¿Es un test para monitoreo? ¿Es un test que está asociado a patología específica? Porque si está asociado a patología específica, tiene mayor riesgo crítico a que si es un test, digamos, de los que se consideran de rutina, que se consideran de monitoreo, que no tiene ese nivel de riesgo. Tiene que tener como elementos de entrada cuáles son los requisitos legales, los requisitos regulatorios. Tiene que tener en cuenta toda la información de que le da manufactura con relación a las características de instalación, operación y desempeño del sistema analítico, y desde luego tiene que tener las fuentes de información propias correspondientes a su modelo de atención, a su volumen de procesamiento, para que estos elementos de entrada, entre más fuentes de información tenga, mejor sea la generación de acciones correctivas, preventivas y de mejora. ¿En dónde? ¿Por qué? Porque teniendo todas las fuentes de información, mejor va a ser la evaluación del riesgo. Es decir, va a ser una evaluación mucho más caracterizada, mucho más particularizada, y que con base en esa evaluación, todos aquellos mensurandos que tengan un riesgo más alto tendrán que tener un plan de control de calidad que mucho más riguroso, mucho más milimétrico, mucho más exhaustivo que aquellos parámetros en donde no tienen impacto clínico, el volumen de montaje no es elevado, tienen estabilidad en el desempeño analítico, los riesgos transversales del sistema son pocos. Ese plan de control de calidad puede ser un poco más laxo, pero lo que quiero que les quede más claro es que en ningún momento el IQCP tiene como objetivo relajar la estructura de control, para nada. Lo más importante del IQCP es justamente objetivizar la estructura de control de calidad con base en el riesgo. Que aquello que tiene mayor riesgo, focalicemos las intervenciones y que no nos distraigamos en las que requieren menor intervención. No relajar el aseguramiento, sino que de pronto requieren una estructura menos rigurosa, igualmente exigente, pero que me permita de todas maneras contener el riesgo clínico, porque a la larga el objetivo de los resultados de laboratorio en términos de calidad es que con los resultados se tomen decisiones que impacten el desenlace clínico, y eso solo se logra con resultados que tengan la validez diagnóstica. Entonces, cuando nosotros miramos este ciclo de vida del proceso que propone la guía del CLSI EP23, pues no es lejana a las herramientas de riesgo que hemos trabajado con la 22363 ni con la ISO 31000, donde nosotros nos dicen es que usted tiene que evaluar el riesgo identificándolo. Pero recuerden que una buena identificación depende ¿de qué? De todos los elementos de entrada, del conocimiento que tenemos, del método de ensayo, del mensurando, del uso previsto, del sistema analítico. Por eso fue tan importante el aporte de la EP18 cuando nos ponía a leer los manuales, a revisar los errores más frecuentes, cuáles eran los mecanismos de protección que ofrecía desde manufactura. Acá, digamos, la EP23 le dice una vez que usted lo identifique, utilice los criterios de evaluación, severidad, probabilidad, detectabilidad, evalúelo, define los puntos de control, monitoree ese riesgo y esté atento específicamente a que ese riesgo no se materialice. Si el riesgo se materializa, tendrá que evaluar por qué se materializó. ¿Fallaron los puntos de control? ¿Las causas de la materialización no estaban siendo monitoreadas o intervenidas? Y ese ciclo se llama ciclo porque se repite. Es decir, nunca terminaremos de hacer análisis y gestión de riesgos. Entonces, que nos quede muy claro, entre más efectiva sea nuestra gestión del riesgo, menos eventos adversos. En esa secuencia del evento adverso, recordemos que siempre va a haber un riesgo que se materializó. ¿Por qué? Porque hubo una causa inicial que genera una falla en la medición, que finalmente deriva ¿en qué? En un resultado incorrecto, en donde se genera una situación adversa. ¿Por qué? Por un error en el diagnóstico con el resultado reportado y desde luego una conducta médica no apropiada para ese paciente que le puede generar o un aumento en la estancia hospitalaria o un cambio en la conducta terapéutica o finalmente un mal diagnóstico, y eso es un evento adverso.
Miremos cómo es muy importante para tener una muy buena caracterización de los riesgos, una muy buena identificación, una muy buena evaluación y valoración y un mejor tratamiento. Tener las fuentes para recolección de la información es lo que me va a permitir caracterizarlos mejor. Entonces, miren cómo la guía EP23 nos dice: considere como elementos de entrada las fuentes y de dónde se va a tomar la información. Tenga en cuenta todos los requisitos regulatorios y de acreditación. Tenga en cuenta las características del sistema de información, del sistema de medición, partiendo desde el uso previsto, los requisitos de las condiciones de instalación y operación, las instrucciones de calibración, los materiales de calibrador que se utilizan, la trazabilidad de esos materiales de calibración, las características del material de control y cuáles son las recomendaciones que desde manufactura nos dan quienes validaron los métodos de ensayo. Considere también las características propias de la información del laboratorio, cómo son sus condiciones de flujos de trabajo, de volúmenes, de competencia de los analistas, de procesos de inducción y entrenamiento. ¿Cuáles son las herramientas informáticas que tiene para el monitoreo de las pruebas? Tenga también como elementos de entrada otras fuentes. ¿Dónde más está este método de ensayo, este sistema analítico? ¿Qué reportes tenemos? ¿Qué fuentes? Alertas sanitarias, publicaciones, artículos que me permitan que efectivamente conozca el sistema analítico, conozca el método de ensayo. Y desde luego, considere la información clínica relevante que es específica para el método de ensayo, para el sistema analítico que usted quiere monitorear. Por ejemplo, esta prueba está asociada a una patología específica, existe una guía de práctica clínica que defina un nivel de decisión, un intervalo biológico de referencia. En ese tipo de pruebas el riesgo es más alto. ¿Por qué? Porque cualquier sesgo, cualquier error sistemático puede afectar esos puntos de decisión, esos intervalos biológicos de referencia y por lo tanto en esas pruebas tendrá que ser mayor el nivel de monitoreo. Adicionalmente tendremos que mirar cómo, entonces en ese esquema, una vez que se tienen todas esas fuentes de información y todo ese conocimiento, tanto del método de ensayo como del sistema analítico, los pasos que recomienda la guía son muy sencillos, es decir, ya tiene todas las fuentes de información, ahora identifique y caracterice los riesgos, estime el riesgo considerando las variables de probabilidad, severidad y detectabilidad, determine si el riesgo es aceptable o no, si requiere que tenga nuevos puntos de control y con base en esta información y esta valoración establezca el plan de control de calidad. Veamos específicamente cómo debemos iniciar el IQCP. IQCP es planeación individualizada. Eso significa que el primer paso será seleccionar el test conforme cuál es la prueba en la que quiero individualizar. ¿Es un calcio? ¿Es un colesterol? ¿Es una creatinina? ¿Es una troponina? Para ese método de ensayo vamos a diagramar todos y cada uno de sus pasos. Entonces simplifiquemos. ¿Cómo implementar el IQCP? Primer paso, seleccione el test que quiere planificar conforme al sistema analítico y con todas las fuentes de información que ya hemos caracterizado. Segundo, diagrame para esa prueba todos los pasos y los procesos que requiere para obtener el resultado. Frente a cada uno de los pasos y las actividades, realice una lluvia de ideas para identificar los posibles riesgos o fallas que se pueden presentar. Una vez establecidas esas fallas, va a realizar la evaluación y valoración en las 3 dimensiones que ya hemos mencionado, para que frente a esa valoración del riesgo podamos identificar los mecanismos, los puntos de control, los mecanismos de mitigación y con base en esas actividades vamos a desarrollar el plan de calidad específico para ese mensurado. Entonces, iniciemos. Si nosotros miramos qué dice el IQCP resumido, le dice
coleccione, recolecte la mayor fuente de información, diagrame paso a paso cada una de las actividades que realiza el método de ensayo, documente y desarrolle, valore, identifique, evalúe, valore el riesgo, documente el plan de calidad específico que contenga cada uno de esos riesgos, que mitigue la materialización de cada uno de esos riesgos e implemente el plan de control de calidad. Dicho en otras palabras, sería tanto como, con todas las fuentes de evaluación, usted hace la evaluación del riesgo, elabora el plan individualizado de control de calidad y establece toda la estrategia de aseguramiento. Nuevamente, concretemos las ideas. Fuentes de información, todas las que tengamos. ¿Para qué? Para identificar el riesgo, para analizarlo en sus dimensiones, para evaluarlo, darle una asignación numérica que nos permita priorizarlo y de tal manera intervenirlo. ¿Cómo lo intervenimos? Generando un plan de control individualizado para cada uno de los métodos de ensayo. Esas dimensiones, recuerden que las tendremos siempre en el radar. ¿Con qué probabilidad? ¿Con qué severidad? ¿Qué mecanismos de detección y qué herramientas de mitigación tendremos para hacerlas? Palabras más, palabras menos, los componentes del IQCP están asociados. Primero a la información, segundo a evaluar cómo se identifican esos riesgos asociados a cada una de las fases preanalítica, analítica y posanalítica, considerando los riesgos de muestra, sistema analítico, reactivo, condiciones ambientales, sistema informático, tecnología de la información para el monitoreo estadístico del proceso, competencia del talento humano, y que considerando todos esos riesgos podamos generar nuestro plan de control de calidad individualizado. ¿Qué significa individualizado? Que a cada mensurando podamos decir, a este mensurando es necesario pasarle 2 niveles o 3 niveles. A este mensurando se debe controlar cada 8 horas o cada 12 horas o cada 24 horas. ¿Cada cuánto debe ser calibrado? Eso significa individualizar, es decir, definir intervenciones específicas que mejoren el rendimiento analítico y por lo tanto el rendimiento diagnóstico. Fíjese que generamos el plan de calidad individualizado para que se dé el aseguramiento de la calidad. ¿Qué es el aseguramiento? Es ya el mantenimiento de esa mejora y la evaluación de la efectividad de las acciones que ejecutamos desde el plan individualizado que hemos generado. Es decir, que en el aseguramiento de la calidad vamos a ver cómo, frente a lo que planificamos de manera particularizada, tendremos que realizar acciones correctivas, acciones preventivas y también planes de mejoramiento. No saquemos de radar entonces como mínimo estos 5 componentes que tendrán que alimentar el enfoque y la identificación del riesgo. Muestra, sistema analítico, reactivo, competencia y condiciones del personal y condiciones ambientales que incluyen desde la instalación y la operación del dispositivo. Veamos entonces la evaluación del riesgo. ¿Cuáles serían las posibles fuentes de error? ¿Qué podría fallar, por ejemplo, aquí asociado a la muestra? Tendría que preguntarme, ¿se pueden reducir esas posibles fuentes de error identificadas, sí o no? ¿Y cómo podemos reducir esa fuente de error identificada? Esto va a permitir que podamos hacer una mejor valoración del riesgo. Luego tendremos que, con base en esos riesgos identificados y después de la valoración, poder establecer un plan de control de calidad. Y fíjense que el plan de control de calidad lo que define es específicamente cuál es el tipo de control que va a realizar, con qué frecuencia lo va a realizar y cuál es el criterio de aceptabilidad. Si una estrategia mía de control es el monitoreo de la temperatura, es el chequeo de la temperatura, ¿con qué frecuencia requiere, por ejemplo, este tipo de prueba que se haga? ¿Diariamente, AM, PM? O de pronto hay otras pruebas de otra disciplina en donde el chequeo de la temperatura puede ser solamente AM. Eso es una planificación individualizada y tener muy bien definidos los criterios de aceptabilidad.
Luego, acá les presento un modelo de esa planificación en donde aquí está el tipo de control, la frecuencia con que se hace, el criterio de aceptabilidad y en caso de que estos controles, esta estructura de control falle, el aseguramiento lo que me pide dice, si esta medida falla, ¿cuál es la acción que usted va a realizar? ¿Para qué? Para minimizar el efecto que tiene el riesgo. Entonces, que nos quede completamente claro. Primero, identificamos y evaluamos el riesgo. Segundo, definimos el plan de control de calidad. Y tercero, le hacemos seguimiento al cumplimiento de ese plan. Donde falle ese plan, realizamos acciones correctivas o generamos acciones de tipo preventivo y eso es el aseguramiento. Entonces, para que finalicemos, simplemente les voy a dar un modelo de las variables que se tienen que considerar para la caracterización del riesgo. Recuerden que lo único que nos dan las guías es la metodología. Identifique, evalúe, valore, trate. Las escalas también nos dicen califique. Si es riesgo bajo, póngale una escala numérica. Yo puedo calificar el riesgo cualitativamente, riesgo bajo, moderado y alto. O puedo calificar el riesgo cuantitativamente. Si el riesgo es bajo, le coloco una ponderación de 1. Si el riesgo es moderado, le coloco una ponderación de 3, por ejemplo. Y si el riesgo es alto, le coloco una ponderación de 5. En la medida en que ustedes se vuelvan expertos en riesgos, van a ponderar de manera distinta. Miren acá, a manera de fuente, para que ya ustedes trabajen aún más y mejoren las herramientas, cómo uno podría empezar a priorizar de manera particular, prueba por prueba, método de ensayo por método de ensayo, considerando, 1, el uso clínico. Si es una prueba de screening, riesgo bajo, póngale calificación 1. Si es una prueba de monitoreo, califíquelo con 3, riesgo moderado. Pero si es una prueba que está asociada específicamente al diagnóstico de una condición clínica específica, póngale 5, riesgo alto. ¿En qué población se ejecuta más esa prueba? Es decir, dice aquí están riesgos asociados a la población. Es una prueba que se hace predominantemente en adultos, riesgo bajo. Es una prueba que se hace en gestantes y en niños menores de edad, en población pediátrica. Tiene mayor riesgo, póngale 5. Y de esa manera ustedes se pueden empezar a priorizar, fíjese, desde la preanalítica para identificar cómo ir estructurando de manera más particularizada el análisis de ese riesgo. Miremos otros ejemplos. Por cada prueba podemos tener unos riesgos específicos asociados al reactivo. ¿Por qué es? Si es el reactivo es monorreactivo, no requiere preparación, viene listo para su uso, riesgo bajo. Pero si es birreactivo o requiere preparación para su uso, riesgo alto. Mantenimiento del lote del reactivo. Me mantienen el lote reactivo mínimo 1 año, riesgo bajo. Me cambian el lote del reactivo cada 3 meses o cada 6 meses, riesgo moderado. Me cambian el lote del reactivo todos los meses, riesgo alto, y de esa manera usted va calificando específicamente riesgos asociados al reactivo por prueba específica. También podemos incluir los riesgos transversales del analizador, porque esos sí son transversales para la plataforma analítica. Por ejemplo, ¿tiene brazo pipeteador independiente para reactivos y muestras? Tiene menor riesgo. ¿Tiene una plataforma refrigerada para reactivos? Tiene menor riesgo que si no la tiene, que tendría riesgo más alto. Riesgos asociados al sistema de mezclado, porque si el sistema de mezclado es un sistema de molinillo que tiene la probabilidad de un arrastre de formación de microburbujas, tiene un riesgo más alto que si el sistema de mezcla es por mezcla ultrasónica, que tendría un riesgo más bajo. El analizador tiene la posibilidad de implementarle y activarle los índices séricos, entonces tiene un riesgo bajo. ¿Por qué? Porque le va a generar alertas asociadas a interferentes endógenos. No, el sistema analítico no tiene índices séricos. Entonces colóquele riesgo alto porque significa que usted tendrá que fortalecer la estructura desde el monitoreo en la fase preanalítica. En general, los riesgos asociados al analizador se consideran riesgos transversales. Los riesgos asociados a la calibración son específicos por prueba. Primero, en la función de calibración es lineal, el riesgo es más bajo que cuando la función de calibración no es lineal.
Segundo, la trazabilidad del calibrador. El calibrador es plenamente trazable, tiene menos riesgo que si el calibrador no es trazable y pertenece al grupo 5.7 de la nueva clasificación de la ISO 17511. La concentración de los calibradores se mantiene constante en cambio de lote, riesgo bajo. Si la concentración de los calibradores cambia constantemente como cambia el lote, su riesgo es mucho más alto. La matriz del calibrador es conmutable a las muestras de los pacientes, el riesgo es más bajo que si la matriz no es conmutable. Entonces fíjese que los riesgos asociados a la calibración son particulares y específicos. Ahora, los riesgos asociados a la estructura del monitoreo del control de calidad son riesgos también de manera transversal. Usted tiene, si su monitoreo lo está realizando con un control de calidad interno independiente, de tercera opinión o de tercera parte, tiene menos riesgo que si su control de calidad lo realiza con el control de la casa comercial, donde tiene un riesgo más alto. Si lo tiene más alto, califíquelo con 5. Tiene peer group en tiempo real, tiene menos riesgo que si no participa en una comparación interlaboratorios en tiempo real. La transmisión de los resultados de control es directa al software de QC, transmisión automática, tiene menos riesgo que si tiene que transcribir el dato del analizador al software de QC. Tiene software de QC, tiene menos riesgo que si el control de calidad lo monitorea en el software del equipo. Entonces miren cómo en la medida en que uno va hilando más delgado, va entendiendo cómo todo cuenta a la hora de individualizar la estrategia de control. Miren acá cómo vamos a evaluar el riesgo, también 1, 3 y 5, dependiendo la estabilidad y las características de desempeño. Lo pueden hacer considerando el error total o lo pueden hacer considerando la sigmametría. Si el mensurando es 6 sigma, tiene menos riesgo, póngale 1. Si el mensurando está entre 3 y 5 sigmas, entre 4 y 5 sigmas, su riesgo es moderado, póngale 3. Pero si su mensurando es menor de 3 sigmas, póngale riesgo alto porque efectivamente es un mensurando muy inestable. Entonces a ese califíquelo con 5. Lo pueden hacer con la sigmametría, lo pueden hacer con SPK, lo pueden hacer con el error total. Tenga en cuenta también en el riesgo el volumen de montaje. La prueba que tiene mayor volumen de montaje, cuando se materializa un riesgo, va a impactar mayor número de pacientes. Entonces, las pruebas que tengan mayor número de montaje, colóqueles riesgo alto. Las que tengan menor volumen de montaje, colóqueles riesgo bajo. Como efectivamente, así, en la medida en que ustedes priorizan y juntan todas esas variables, pueden establecer esa planeación individualizada de control de calidad. Diseñar una escala en donde van a decir, si el mensurando tiene una puntuación, ejemplo, entre 75 y 325, ese mensurando es de riesgo alto. Pero si está entre 25 y 75, es de riesgo moderado. Y si está entre 1 hasta 25, puede ser de riesgo bajo. Y según este nivel de priorización, van a establecer cuál va a ser la frecuencia de calibración, cuántos niveles de control, con qué frecuencia se va a procesar el material de control, con qué frecuencia se va a hacer la programación de las reglas, los mantenimientos preventivos y las rondas de seguridad. Observen, fíjense en un mensurando que llegue a obtener una valoración del riesgo entre 75 y 325. Hay que evitar al máximo la materialización de ese riesgo. Para ese mensurando la calibración va a ser semanal. Fíjese que para los de riesgo moderado va a ser cada 20 días y para los que sean de riesgo bajo la calibración se va a hacer como lo recomienda manufactura. De acuerdo a ese riesgo, los niveles de control que se van a procesar para los de riesgo alto, mínimo 3, para los de riesgo moderado, mínimo 2. La frecuencia del control para los de riesgo alto, cada 6 horas o cada 100 muestras. Para los de riesgo moderado, el control se va a procesar cada 8 horas o cada 300 muestras. Y para los que son de riesgo bajo, el control se va a procesar cada 24 horas. Miren la estratificación por riesgo en la programación de reglas. En la programación de reglas
Para los de riesgo alto, las reglas de WestGuard deben ser programadas mensualmente. Para los de riesgo moderado, cada 3 meses. Y para los de riesgo bajo, cada 6 meses. Entonces, este es solamente un modelo de lo que sería una planeación del IQCP. Porque, como les comentaba, las variables que ustedes, entre más variables de riesgo incluyan, si el uso clínico, si la población objetivo, si los riesgos transversales asociados al equipo, asociados al uso previsto, pues mucha más especificidad va a tener la herramienta de planificación. Entonces acá es muy sencillo cuando ustedes dicen yo quiero evaluar el riesgo asociado al riesgo clínico. Si el mensurando genera resultados asociados al proceso de notificación de riesgo crítico, califíquelo con 5, riesgo alto. Si el mensurando está asociado a resultados de riesgo significativo, póngale riesgo moderado, clasifíquelo con 3. Y si no está asociado a ninguna patología ni a sistema de notificación, póngale riesgo bajo, califíquelo con 1. Quiero compartir este modelo de ejemplo tan importante porque uno dice, Albacete, pues yo coloco la troponina y la troponina necesariamente por riesgo clínico es alto. ¿Cómo priorizo y cómo particularizo la estrategia de control de calidad para este mensurando si en todas partes pues la troponina es de riesgo clínico alto? Observen cómo este laboratorio tiene el mismo sistema analítico, el mismo método de ensayo para la troponina en 2 clínicas, la clínica B y la clínica A. Y observen que mirando el patrón de comportamiento poblacional, la data, el punto de corte que está aquí en 0.01, a partir de acá la troponina se considera positiva. Observen la diferencia entre la clínica B y la clínica A. Hay más, por el patrón poblacional que se atiende, hay más tendencia a valores de troponina cercanos a los límites de decisión clínica en la clínica B que en el laboratorio A. Observen la dispersión. Por lo tanto, siendo la misma troponina, siendo el mismo sistema analítico, la estructura de aseguramiento tiene que ser mucho más intensiva en la clínica B, donde la población tiende a desplazarse hacia el límite de decisión, que en la clínica A. Yo en esta clínica, probablemente en el laboratorio clínico de esta clínica, de la CDA, podré pasar controles cada 12 horas o cada 8 horas, mientras que en esta probablemente por el patrón de comportamiento poblacional, porque se ve que efectivamente aquí llega más patología con síndrome de dolor de pecho, tendré que pasar controles muy probablemente cada 6 horas. Eso va a depender toda la estructura de priorización de riesgo que ustedes hayan definido. No olviden sus riesgos por modelo. Intrahospitalario, más riesgo que si usted es modelo ambulatorio, menos riesgo, o que si es mixto. Ahora, tenga en cuenta que si usted es una central de procesamiento, sus riesgos desde la preanalítica le van a condicionar el riesgo en una categoría alta desde la sola preanalítica. No olviden revisar cada una de las entradas que debe de tener su matriz de riesgo considerando todas las variables: reactivo, calibración, estructura del control de calidad, volúmenes de procesamiento. Incluso hay algunos laboratorios que también caracterizan el riesgo del servicio donde provienen las muestras, es decir, si vienen de consulta externa, si vienen de servicios hospitalarios, si vienen de un servicio de emergencias o si vienen de una UCI. Este es otro modelo para que se den cuenta cómo, de acuerdo al riesgo, a esa valoración, si fue alto, moderado o bajo, está la frecuencia del control o cada 8 horas, cada 12 horas, cada 24 horas, la calibración semanal, quincenal o cada 30 días o cada 45 días, las frecuencias de mantenimiento, cómo se incrementan en la medida que incrementa el riesgo, la frecuencia de programación de reglas también, cómo se incrementa de mensual si el riesgo es alto, hasta semestral si el riesgo es bajo, la frecuencia del entrenamiento y la supervisión del personal. Fíjense que ya este plan de QC incluyó otras actividades de control, como cuál, la frecuencia del entrenamiento del personal. Miren la siguiente variable que se incluyó en este plan individualizado, la evaluación y actualización de metas de calidad. Para los de riesgo alto, evaluación y actualización de metas mensual. Para los de riesgo bajo, evaluación y actualización de metas anual.
Bien, mis queridos doctores, hemos finalizado este recorrido por las recomendaciones y la aplicabilidad de la guía CLSI EP23. Recuerden, el plan individualizado del control de calidad debe responder a todas esas variables que hemos identificado, en donde efectivamente la identificación del riesgo corresponde a cada una de esas variables que hemos caracterizado de manera especial y particular para el método de ensayo y para el sistema analítico. Recuerden considerar el uso previsto, las características del paciente, las características del mensurando, los reactivos, el sistema analítico, el sistema de calibración. Desde luego, si el sistema analítico tiene controles integrados, el volumen de procesamiento, el uso clínico y los resultados que emitimos. Cuando se trata de la seguridad del paciente, todos los riesgos cuentan. Así que es un trabajo muy juicioso de construcción colectiva, de trabajo en equipo. Muchísimas gracias. Soy Alba Garzón, directora científica de ACG Colombia.